noches, gracias por su asistencia. Yo quiero dar gracias también por la hospitalidad de mi amigo Paco y de Fulgencio, por no solamente por haberme acogido en la revista, sino también por esta noche. Y es un milagro que se edite algo y que ese algo tenga consistencia física y tenga papel. Entonces yo creo que estamos aquí un poco celebrando una especie de ceremonia del milagro de la literatura. El cuento, que es muy breve, se titula El perro y el niño y pertenece a mi última colección, mi último libro, y es inédito, salvo este cuento que está publicado. Lo leo entero porque es corto, por eso. Pedro había cumplido 3 años cuando César ocupó su lugar en la casa, junto a la chimenea, durante las veladas y en su rincón del garaje a las horas de la noche. Mi esposa le daba de comer una vez al día y yo lo sacaba a pasear por las mañanas antes de irme al trabajo. César era un cachorro rechoncho de movimientos lentos y armoniosos y faz simpática, aunque nadie hubiese pasado por alto las formas todavía en ciernes de una ferocidad congénita que enseguida supo ganarse la confianza de la familia, sobre todo de Pedro, con quien estableció desde el principio un pacto tácito de camaradas en la certidumbre de que compartirían a partir de entonces los mimos y las caricias de la familia y de todos cuantos vinieran a casa. Pedro y César se repartieron desde ese instante un protagonismo que Adela y yo creímos benéfico, pues el niño aprendería a cuidar a un ser vivo y a la vez podría jugar con él, a falta de un hermanito que ni mi esposa ni yo estábamos ya en disposición de darle. Muy pronto el niño manejaba al perro como si la mascota hubiese entendido a la perfección quién mandaba en la familia. Lo veíamos tirarle de las orejas, atarle una cuerda al cuello para conducirlo por el salón, colocarle una especie de aparejo en el lomo y cargarle encima cuantos juguetes encontraba por la casa. César bajaba las orejas, cerraba sus enormes fauces cuyos labios babeaban a menudo y en sus ojos se reflejaba una resignación tan aparente que a veces nos inspiraba cierta compasión. Alguna vez notamos los primeros signos de un temperamento que iba revelándose en el animal con el paso de los meses, como el atisbo de una llamada profunda y secreta de la sangre. Al fin y al cabo, mientras el niño comenzaba a decir sus primeras palabras y daba muestras de una inteligencia que yo le atribuía sin modestia alguna a los genes maternos, el perro maduraba a un ritmo mayor, adquiría su envergadura definitiva y los rasgos propios de su raza, la cabeza grande, la mandíbula rasgada y el cuerpo musculoso y menudo. Pedro, en cambio, no parecía cansarse de mortificar a su compañero de juegos, como si la confianza que existía entre ambos no tuviese límites y el animal estuviese condenado a sufrir las arbitrariedades de un niño que, a pesar de todos nuestros desvelos, no lograba aprender las normas básicas de una educación elemental. Resultaba inútil afearle su conducta y recriminarle su comportamiento, pues unos minutos más tarde proseguía con sus trastadas y desmanes, sus berrinches sin causa y la actitud obstinada de un tiranuelo convencido de su poder omnívodo. Nosotros lo achacábamos a su condición de hijo único y nos echábamos en parte la culpa por haber creído en la ilusión de que la presencia de César contribuiría a mejorar la actitud del niño. Comprendíamos que había sucedido a la inversa, que la primacía de Pedro sobre el animal había estimulado sus instintos de dictador en ciernes. Las cosas que le afectaban debían acontecer según su voluntad. Así las horas de la comida, la compra de los juguetes, el baño y el terrible momento de irse a la cama. Adela convenía conmigo en que todo se nos estaba yendo de las manos. Tal vez habíamos cometido el error de no castigarlo nunca, de no darle un azote en el momento justo y obligarlo a obedecer una orden, de obviar su llanto escandaloso y sus lágrimas excesivas cada vez que algo lo contrariaba. También César era un muñeco que el niño movía a su antojo como una marioneta. Percibíamos en los últimos tiempos el desagrado manifiesto del animal ante la cercanía de Pedro, mientras escondía el rabo entre las patas y gañía atemorizado. No en vano, un mes antes,
le había roto una pata al montarse sobre su grupa y habíamos tenido que llevarlo al veterinario para que se la entabillara. Su cuerpo estaba marcado por una multitud de moratones, cortes varios y cicatrices que respondían sin duda a un maltrato continuado y tenaz, como una costumbre lamentable y cruel a la que nadie ponía término. Dormíamos la siesta cuando escuchamos los ladridos secos y broncos de un perro que no debía de ser César, porque jamás lo habíamos oído de aquel modo, con aquel tono de fiereza contenida y seca que nos alarmó de inmediato, porque resultaba imprevista y sospechosa. Cuando llegamos al cuarto de mi hijo, estaba ahorcajada sobre Pedro, y en sus fauces abiertas tenía el cuello frágil y palpitante del niño, que lloraba con desconsuelo. Tuvimos miedo mientras contemplamos la escena inédita y descubrimos que César nos miraba con un gesto de complicidad tan extraña como increíble. «Déjalo, César», grité, y obedeció mi orden al instante. Gracias.